versículo 18 al 28 en el capítulo 2, que se llama tenemos prueba, verdadero y falso. ¿Le ha pasado eso, no? Llega a las salas y ya, saquen una hoja, tenemos prueba, verdadero y falso. ¡Oh! Uno dice, ¿es fácil o no? Sí, es fácil equivocarse. Porque a veces los enunciados de los verdaderos y falsos no son tan claros, a veces son medios ambiguos y que responden, tiene cara de verdadero, pero me parece que es falso y ahí estamos en esa lucha. ¿Tenemos pruebas? Todos los días. Tenemos que pasar la prueba de la mejor manera posible. Y las pruebas Dios las usa para probar nuestra fe, para hacernos ver lo que Él sabe de nosotros, pero quiere que también nosotros sepamos lo que Él sabe de nosotros, cómo estamos. ¿Más verdaderos o más falsos? Oramos entonces. Señor, hemos abierto tu palabra en esta carta preciosa de Juan, en que habla estas verdades necesarias para poder vivir una vida de comunión contigo. Tú sabes que ese es el anhelo de nuestro corazón. Ayúdanos, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Juan nos estaba animando entonces a vivir en comunión, ¿sí? Y ahora nos comienza a advertir sobre peligros y peligros que tienen el poder de destruir la iglesia. ¡Wow! Así de fuerte. Ojo, yo no estoy hablando de la iglesia de Cristo, ¿sí? Porque el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán contra ella, ¿sí o no? Nada puede destruir la iglesia del Señor, porque sería como destruir al Señor. No, eso no existe. Yo estoy hablando de las iglesias locales. Iglesias que tristemente a veces cierran sus puertas porque no escucharon la voz del Señor. Porque aún habiendo escuchado la voz del Señor, no quisieron cumplirla. No quisieron someterse, etc. Y es un poco el texto que vamos a leer acá en la carta a Juan, en el capítulo 2. Y básicamente lo que está pasando, dice en el 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Yo me acuerdo cuando estaba casi recién convertido, leí esto, dije voy a leer la primera carta de Juan, y cuando llegué acá no entendí nada. Y a lo mejor muchos estamos así ahora, ¿no? ¿Qué dijo con eso? 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Nos llama a entender que estamos en medio de un conflicto espiritual. Eso es lo primero que uno puede desprender de esos dos versículos. Lee el 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es un tema espiritual. Y estamos en un conflicto que, si entra en la iglesia, puede destruir la iglesia. Tiene el poder de hacerlo. ¿Y qué está haciendo Juan? Entonces nos llama a entender que estamos en medio de un conflicto. No podemos ser ciegos a esto. Esto es así no solo en esta iglesia, sino en todas las iglesias durante todos los tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que yo puedo decir eso así tan de verdad? Gálatas capítulo 6, versículos 11 y 12, recuerda, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, ¿sí? Tenemos luchas espirituales. Satanás está tratando de destruir la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? Yo edificaré mi iglesia. ¿Y eso lo va a hacer cuándo? ¿3 años más? Todos los días, siempre. No solo cuando nos reunimos, sino cuando estamos en nuestras casas o en nuestros trabajos también. Todo el tiempo. Ese poder está actuando. Y a veces usa personas en medio nuestro. Eso es lo que está llamando entonces la atención Juan. Luego de decir, en el 20, versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas.
Y básicamente nos está diciendo, nos ilustra cómo podemos saber que estamos en riesgo. Tenemos herramientas para darnos cuenta que estamos en peligro. 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. ¿Qué está declarando Juan ahí? Sí, sí. No nos escribió como si nosotros no supiéramos. ¿Qué le está diciendo? Oye, ustedes saben. Entonces no puede, es que yo no sabía. No, sabes. Esto está diciendo, lo sabes. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Tenemos cómo saber? Tenemos. ¿Tenemos entonces cómo evitar el peligro? También tenemos. ¿Cómo luchar contra eso? Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, cuando dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, después ¿qué va a hablar? De la armadura de Dios. Los jóvenes están estudiando eso, ¿no? Dios nos provee la armadura de Él para poder enfrentar esta situación. Pero no es llegar a enfrentarla. Primero tienes que saber dónde estás parado. ¿Qué es lo que está pasando? Tienes que ser capaz de verlo. El Espíritu Santo te va a ayudar. Eso es lo que está diciendo el texto, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué es lo que oíste desde el principio? ¿Le suena la frase, no? ¿No comienza así la carta? ¿De quién está hablando cuando dice lo que habéis oído desde el principio? De Cristo. De lo que tú entendiste cuando el Señor te salvó, cuando entró en tu corazón. Y que por medio del Espíritu Santo obra en ti para que puedas entender todo lo que Él dice en su palabra. De eso está hablando. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. No es que ya me lo sé. ¿Sí? Vamos a hacer un discipulado, no, si a mí ya me hicieron un discipulado. No, dice, permanezca. Sigue haciéndolo. Sigue aprendiendo. Sigue escuchando la voz de Dios. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y nos está de alguna manera uniendo en el Señor por medio de ¿qué? De la Escritura que nosotros entendemos por medio del Espíritu Santo. Esa es nuestra vida. Esa es nuestra salvación. Esa es nuestra forma de discriminar también lo que está pasando y poder defendernos. 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Vista desde este punto, desde este aspecto, uno dice, gracias Señor. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y es interesante cuando dice eso, porque también está dando a entender que si nos está escribiendo porque nos engañan, es porque nosotros sabemos que es así. No podemos hacernos los lesos. Es que yo no sabía, no si sabes. Y todo este texto, y este es el objetivo, a lo que apunta Juan con estos versículos es al versículo 28. Tienes que vivir una vida en este mundo buscando crecer en agradar más y más a Dios, buscando ser moldeado por Él para tener más y más la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es tu vida. Pero va a llegar un día en que Él venga. ¿Y cómo te va a encontrar? ¿Más parecido a Satanás o más parecido a Él? Mira el 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, cuando Él venga, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Triste, ¿no? Ok, vamos a desarrollar un poco más le hice como una especie de resumen, parece. Este es el contexto en el cual estamos, ¿sí? Estamos llamados a darnos cuenta que estamos en un conflicto. También nos dice que podemos saber discriminar cuándo está el conflicto y también tenemos las herramientas para evitar el peligro. ¿Sí? Dios provee todo, absolutamente todo lo necesario para que tu vida lo glorifique,
para que la iglesia sea edificada. Primero, hijitos, vamos en el versículo 18. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Vamos a hacer un paréntesis aquí, lo que se llama un excursus. ¿Han escuchado esa palabra, no? De ahí viene la palabra excursión. Es como vamos a salir a dar una vuelta para ver de qué se trata esto. ¿Ya? Pero es como, aquí está el tema, vamos a ir a una excursión a ver al anticristo y vamos a volver. Porque escuchamos anticristo y ¿en qué pensamos? Se vienen los últimos tiempos, ¿sí o no? La gran tribulación, quedó la escoba, Apocalipsis. Ahora, pero también dice, han surgido muchos anticristos. Y ahí sonríe, bueno, ¿cuántos anticristos hay? No es uno solo, no es el hombre de perdición. Ahora, el anticristo que aparece en Apocalipsis es una persona que va a reunir en él la descripción, o sea, ese va a ser la persona del anticristo, pero en él se va a reunir lo que se describe como anticristo durante toda la Biblia. Y en 2 de los Tesalonicenses, capítulo 2, va a comenzar diciendo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor, y empieza a hablar de los últimos tiempos, ¿sí? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. O sea, está diciendo que cuando el Señor no todavía llegue a la tierra, sino que cuando se acerquen las nubes y sea el rapto de la iglesia, nos reunamos con Él. Ya de ese tiempo está hablando, y después de ese tiempo viene la tribulación, que ahí aparece el anticristo, ¿sí? ¿Vamos a conocer nosotros el anticristo? No. No es un tema nuestro, no es un tema de la iglesia. Pero sí vamos a conocer el carácter del anticristo por años, desde el principio de la iglesia hasta ahora. Es lo que está hablando Juan. Versículo 2, estoy en Tesalonicenses, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Se da cuenta de la advertencia, no? Viene el Señor, nos vamos a juntar con Él, ¿sí? Pero hay una advertencia, no dejen moverse, no dejen que sean movidos a algo distinto de lo que el Señor enseña, a algo distinto de lo que el Señor ha puesto en tu corazón. ¿Por qué viene la advertencia? Porque lo vamos a hacer, obvio. Si no, ¿para qué lo vas a decir? Entonces, no podemos, lo peor que podemos decir es, yo soy creyente, yo soy salvo, estoy en el Señor, me voy a ir al cielo, lo demás no importa. No, lo demás sí importa. Porque no sea que tú vayas a caer feo, o algo que es peor, tú hagas caer a otro. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Porque dicen, ay, ahora tengo miedo. No, confía en el Señor, no tengas miedo. Ni por espíritu, esta es la forma en que te puedes mover, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está cerca, ¿no? Ojalá, decimos. ¿Cuándo viene el día del Señor? Pues yo he escuchado a varios decir, ¿se han fijado todo lo que está pasando en el mundo, no? Que a poco, ¿no? ¿Sí? Guerras. ¿Qué va a pasar con Rusia y Ucrania? ¿Va a haber guerra mundial? ¿Van a haber guerra nuclear? Porque hay amenaza, ¿no? ¿Estamos en el último tiempo? Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, sobre todo las noticias. Porque, y acaba de decir algo de cuándo va a venir el anticristo. ¿Sí? ¿Quieren el dato, no? ¿Sí? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es eso? ¿Cuándo va a venir eso? La apostasía, vamos a hacer también un resumen breve, es alejarse de la palabra de Dios. Es tomar la palabra de Dios como cualquier cosa. Quitarle la autoridad divina que tiene. ¿Ok? ¿Se acuerdan de, citó más temprano Guillermo en la escuela dominical, el caso de un joven que
tenía relaciones con la madrastra, la mujer de su padre. ¿Y qué dice la iglesia? La Biblia, eso está súper bien. No, no dice eso, ¿no? Eso es un pecado y gravísimo, ¿no? Pero ¿qué hizo la iglesia en ese texto, allá en 1 Corintios 5? ¿Qué hizo la iglesia con ese tipo? Lo toleró, dice, lo toleráis lo más bien. O sea, no dijo que era pecado, no lo hizo ver. Eso es apostasía. Quitarle la autoridad a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cuándo viene eso? ¿Cuándo hay apostasía en la iglesia? ¿Hubo apostasía? ¿Cuándo escribieron la carta a los Corintios? Desde el principio, ¿no? Desde el principio en la iglesia ha habido apostasía. Y en estos tiempos, las iglesias que se dicen cristianas, una buena parte de ellas no son cristianas porque no tienen a la palabra de Dios como su autoridad. No se someten a la palabra de Dios. No son capaces de predicar del pecado, no son capaces de acusar pecados. ¿Por qué? Porque se nos van a ir los hermanos. Mira, la iglesia está tan linda y tan llena, y conocemos muchas iglesias, y a veces a nosotros nos pasa que nos gozamos en eso, ¿no? Qué lindo ver la iglesia llena, porque es lindo, eso es cierto, ¿sí? Pero cuando nuestra forma de vivir la iglesia se transforma en que ojalá siempre esté llena, entonces vamos a terminar haciendo cosas para que la iglesia esté llena de gente, no de la palabra de Dios, necesariamente. Y eso es caer en apostasía. Uno no se da cuenta cómo. Entonces vamos a hacer un montón de actividades que nos van a levantar el ánimo y van a hacer querer que nosotros siempre estemos juntándonos y participando, y vamos a hacer hartas comidas. No sé, si a alguien se le ocurre alguna idea, también me dice y la hacemos. Pero la palabra de Dios va quedando cada vez más y más de lado y se comienza a transar en el corazón de cada creyente lo que Dios dice, porque preferimos lo otro. Porque, y le ponemos comillas, lo otro también es bueno. Y le ponemos, lo otro es comunión, y no es comunión. Así nos vamos deslizando de la pureza de la doctrina de Dios hacia la apostasía. Así funciona. Por eso dice acá Pablo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué dice Juan? Muchos anticristos. ¿Y qué son estos anticristos? Una figura del anticristo. ¿Cómo la define? Acá en Tesalonicenses, Pablo, en el versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Sí, pero uno dice, ok, es decir, Dios no sirve, ¿sí? Uno piensa que decir eso, abajo Dios, muera Dios, algo así, ¿no? Porque eso sería como demasiado evidente. No, no lo dicen de esa manera. Lo va a decir, no te preocupes, el Señor te entiende cuando estás en pecado. Pero te estás levantando contra Dios. Porque Dios no se goza del pecado. Dios tiene ira sobre el pecado. Pero eso no se lo dices para que el hermano no sufra. Y te estás levantando, te estás oponiendo a todo lo que se llama Dios, a toda su justicia, a toda la obra que Él hizo en la cruz. Las estás haciendo valer nada. Por, comillas, amor al hermano, que en realidad tampoco lo estás amando, te estás amando a ti mismo. Amando al mundo, ¿recuerdas? Toda la advertencia que hizo adelante. Seguimos ahí en Pablo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. A veces yo quiero ser ese objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es ese? El anticristo. ¿Hay de esos ahora? ¿Hay o no? Está lleno. Lo que pasa es que todavía no es la persona que Dios va a usar en la tribulación. Pero hay muchos que están haciendo esa misma pega. No con el poder que Dios le va a dar
a ese anticristo, pero sí con el poder que Satanás les está dando por pecadores. Es terrible. Entonces lo que Juan está diciendo en estos primeros versículos es que nos está advirtiendo de que estamos en medio de un conflicto espiritual que ha sido desde el principio de la iglesia y va a seguir. Dice, hijitos, volvemos a Juan, ya es el último tiempo. ¿Cuál es el último tiempo? ¿Cuándo está escribiendo Juan esta carta? En el principio de la iglesia, en el primer siglo, a fines del primer siglo, pero ahí está, ¿sí? ¿Y qué le está diciendo? Que hay anticristos. Entonces, si está diciendo que ya es el último tiempo, está hablando del tiempo de la iglesia, para hacer el resumen. ¿Cómo sabemos eso? Porque está desde el principio. Esto no es cada vez que nos acercamos más a la segunda venida de Cristo, no, está desde el principio. Es más, Pablo mismo se lo dice a los Gálatas cuando le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Apóstata. ¿No es así la venida del anticristo? ¿Se dan cuenta? No, ya está. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hacer como que se parece, pero es una cosa distinta. Pervertirlo, ensuciarlo. Pero no lo vas a ver en tus ojos, vas a creer que es bueno, porque además te acomoda. Yo le estoy agregando eso al versículo de Pablo, pero no, es la idea. Ahora, Pablo escribió esto a los Gálatas, ¿cuándo? ¿Cuándo lo escribió a los Gálatas? Vamos a redondear, año 50, ¿ok? Después de Cristo, cuando fue el concilio de Jerusalén, justo después de eso. Hechos capítulo 15, por ahí estamos. Ahí fue cuando escribió esta carta. O sea, desde el principio. Estaban recién formándose las iglesias y ya estaban introduciendo palabras que no son. ¿Por qué a nosotros no nos va a pasar lo mismo? Pastor, no sabe nada. Vi una predica en internet espectacular. ¿Así? ¿Quién la predicó? ¿Anticristo? ¿Cuánto era el apellido? No sabemos, ¿sí? Es peligroso. Por eso que el Señor manda a que en su iglesia se predique la palabra de ¿quién? Del Señor. Como del Señor, con la autoridad del Señor, para que el Señor hable a tu corazón y el mío. Pureza de la doctrina. Esa es la herramienta que nos hace eliminar todo lo que no sea del Señor. Una iglesia que glorifique a Dios. Eso queremos ser nosotros, ¿cierto? ¿Cómo podemos glorificar a Dios entonces? Escuchando su voz, atendiendo su voz, sometiéndonos a su voz, obedeciendo su voz, anhelando saber más de su voz. No de otra, de la de Él. Y dice cosas duras Dios. Qué bueno, porque las necesito. Esa es la actitud que tiene que tener el creyente que no quiere caer en, comillas, anticristos. Pablo le dijo a los Efesios, recién les dije esto de Gálatas fuera como Hechos 15, ya más adelante en Hechos 20, cuando él se va a despedir de los obispos, de los pastores de Éfeso allá en Mileto, les dice, no lo tengo acá, vamos a buscar, Hechos 20. ¿Estamos ahí? Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, y aquí está la advertencia, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos le hace pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. ¿Quién puso el pastor? No, el texto que dice. El Espíritu Santo. O sea, Dios. Sigue siendo Dios, ¿sí? Pero está hablando de las personas. Interesante, ¿no? ¿Cómo la Trinidad está orando en la iglesia? El Señor compró las personas y el Espíritu Santo puso pastores. Ahora, ¿a quién le dice que tiene que tener cuidado?
el texto. ¿Quién tiene que tener cuidado? Todos. La iglesia tiene que tener cuidado, ¿no? Todo el rebaño. Pero parte diciendo Pablo, y esto es lo que más me gusta, velad por vosotros mismos. Primero, que se preocupe el pastor. Por eso que el pastor, siempre que pide oración, ¿por qué pide? Por sabiduría, ¿sí o no? No vaya a caer. Porque si cae el pastor, hay de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Les da lo mismo. Oh, pero es que habla tan lindo, me quiere tanto. No, le da lo mismo. Satanás se disfraza como un ser de luz, ¿o no? Habla bonito. Pregúntale a Eva. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, necesitamos nosotros orar como iglesia para que esta iglesia eso no pase. Que el pastor no sea así, ni que ningún hermano sea así. Necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. Necesitamos aprender a vivir de verdad en comunión con Dios, porque cuando nuestra comunión es con Dios, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Dónde? En la palabra de Dios, la de verdad, la que es pura de Dios, no doctrinas falsas, para no caer. Martin Lloyd Jones escribió lo siguiente: la iglesia se enfrenta siempre a este poder sutil, un poder seductor. Ya esas dos connotaciones dan a entender que es un poder difícil de darse cuenta que está. Un poder sutil, un poder seductor que de alguna manera te gusta. Un poder que se presenta en el nombre de Cristo y sin embargo lo niega. Puesto que, tal como se puede advertir, esta es la mismísima esencia de la falsa enseñanza. Es interesante verlo de esa manera. No se trata solamente de estar en guardia, sino que se trata de estar en permanente oración. Porque probablemente ni tú ni yo lo vayamos a ver, sino que el Señor nos los va a mostrar. Él tiene el poder de hacerlo, no nosotros. ¿Por qué? Porque estaban con nosotros, ¿o no? ¿Qué dice el texto? 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si salieron de nosotros, ¿dónde estaban? Sentados acá, ¿o no? ¿Y los vimos? No, nunca los vimos. Hasta que algo pasó que salieron. ¿Y sabes qué es lo que normalmente pasa para que salgan? La palabra de Dios es predicada. Eso es lo que pasa. La palabra de Dios como de Dios. Y esa no les gusta. Y en el tiempo salen. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Y este permanecido es permanecido siempre. Ever, forever. Siempre con nosotros. Porque somos un cuerpo. Pero ellos no eran. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y es doloroso al principio, pero es motivo de gozo de saber que Dios está cuidando a su iglesia, ¿sí o no? Y llega a ser un motivo de ánimo de decir que si yo permanezco en esta iglesia es porque estoy aprobado por Dios y estoy discerniendo las cosas de parte de Dios como Él quiere. ¿No te animas a ver eso? Que eres de los que perseveran hasta el final. Porque eres de Él. ¡Wow! Entristece saber que unos no son, pero por un momento. Pero el gozo es eterno, de saber que tú eres. De que tú eres a quien Dios puso para cuidar su iglesia, para predicar su palabra, para vivir en comunión, para alcanzar a otros. Por eso les dije, el texto muchas veces nos va a tender a hacer mirar a los otros. No, este texto está dirigido a nosotros y nos está dando ánimo, no pena.
ánimo. A los riesgos personales que Juan hablaba antes, esto de creer que uno no es pecador o de amar un poco más allá de lo que se debe a las cosas del mundo, se le agregan estos problemas o estos peligros externos por medio de malas enseñanzas. Y vamos a encontrarnos con pecadores. Bueno, pecadores somos todos, pero voy a definir los pecadores en tres. Aquí vamos a encontrar con el primer grupo, que a veces en la iglesia van a haber pecadores netos, así le vamos a llamar, ¿sí? Pecadores no redimidos, pecadores que alguna vez dijeron yo creo en Cristo, pero nunca creyeron. Se emocionaron ante una predicación y dijeron, no, yo entrego mi vida al Señor, pero no entregaron nada. Y están en medio nuestro, pensando que son y no son, pecadores netos. Y esos son los que pervierten la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios de una forma que no es la palabra de Dios, pensando que sí es la palabra de Dios. Eva, ¿recuerdan a Eva? Con que Dios os dijo que no podéis comer de los árboles del fruto, y uno dice, oye, sí, eso dijo Dios, porque no te acuerdas qué es lo que dijo Dios, pero dijo algo parecido, ¿no? No, Dios no dijo eso. Y comienzan a pervertir la palabra y a hacer caer a los hermanos, porque nunca creyeron, porque esa palabra de Dios a ellos nunca los toca. ¿Se la saben? Sí, pero no los toca, no los conmueve. Rechazan todo aquello que no se ajuste a su forma de vida. Y empezamos en la iglesia a enseñar cosas en las cuales tú vas a mostrar obediencia al Señor, que ¿a qué le gusta obedecer? A nadie, ¿cierto? Yo de chico me acuerdo que yo era el más desobediente, y me gustaba ser desobediente, y me jactaba de eso. Pero ser obediente en el Señor sí, ¿o no? Porque yo ya sé de qué se trata. Pero el que sigue siendo desobediente, uno se pregunta, bueno, ¿está en el Señor o no? Esos son los que no son. Y le va a molestar todo aquello que no le permite seguir haciendo las cosas que le gusta hacer. ¿Le suena a alguien así o no? Bíblicamente hablando, el joven rico, Señor, yo quiero entrar al reino de los cielos. Ya, tienes que hacer esto. No, pero es que me complica, yo no soy así. Estoy parafraseando la historia, ¿no? Pero de esos hay todavía, no por un tema de riqueza, por un tema de cualquier cosa que anhele mi corazón más que entregar mi vida a Cristo. Y puede ser mi trabajo, puede ser mi familia, puede ser mis hijos, nietos, todavía no tengo. Voy a ver, cuando haya nietos, pregúntenme cómo estoy con eso. Pero cualquier cosa que desvíe mi corazón del Señor, y cualquier cosa que desvíe, puede ser cualquier cosa, y hay muchas, hay infinitas. ¿En qué cosas paso el tiempo? Mis prioridades, etcétera. Hay cosas que revisar para ver, bueno, ¿soy o no soy? ¿Estoy dispuesto a someterme a obedecer al Señor, o hay cosas que en mi vida yo no voy a cambiar? Por ejemplo, usar corbata, no. No nos podemos poner tan rigurosos con el tema, pero en un sentido sí. La forma de saber cuándo es ceñirnos a lo que la palabra de Dios dice. Y podemos discutir una situación y yo te voy a decir, ¿y en qué parte de la palabra de Dios dice lo que tú me estás diciendo? Y si te vas a quedar callado, qué bueno, porque te vas a dar cuenta que estás equivocado. Pero si la encuentras, qué bueno, porque me vas a hacer ver algo que yo no sabía. Y podemos crecer juntos. Esa es la manera, ¿ok? No tenemos entonces que desanimarnos, todo lo contrario, saber que el Dios que nos escogió es el Dios que nos quiere seguir usando. Por eso estamos acá. Y no nos hemos ido, seguimos perseverando en las cosas de Dios. No importa cuánto nos cueste. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la obra en nosotros, no nosotros. Pero la clave entonces es no transar la Biblia, no transar las Escrituras. Que lo que Dios dice es exactamente eso, lo que Él dice. No lo voy a adornar, no lo voy a cambiar, porque entonces voy a pervertir la palabra de Dios y vamos a caer en apostasía. Y cuando uno cae en apostasía, ¿quién viene? El desastre, que se llama anticristo. Sabemos eso, ¿sí? Es lo que está diciendo entonces Juan al principio. Dios va a probar
nuestra fe y lo va a hacer por medio de su palabra y van a pasar muchas cosas que a lo mejor nos van a parecer en un momento difíciles, pero vamos a encontrar que va a ser de gran ánimo saber que somos su pueblo remanente. ¿Por qué uso esta palabra remanente? Porque muchas veces en la Escritura vamos a ver que Dios emite juicios, ¿sí? Muere un montón de gente, pero ¿quién queda? El pueblo escogido, que es un remanente. Son poquitos, oye, pero quedaron re poquitos, pero son los fieles, son los cuales el Señor está trabajando una obra milagrosa más grande que el universo, que es salvar a otros, usando su pueblo. Y ahí vamos a estar nosotros. ¿No te da ánimo saber eso? Como decir, Señor, quiero saber más. Bueno, eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Separa entonces, de alguna manera, el trigo de la paja. Por lo tanto, es tiempo de preocuparnos qué es lo que Dios quiere hacer con el trigo, con cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que quiere el Señor del trigo? Comunión. No se olviden nunca esa palabra. Comunión. Primero con Él y en Él unos con los otros. Y esa comunión funciona en la palabra de Dios, compartiendo las cosas de Dios como de Él, como son de Él. ¿Por qué puedes seguir después avanzando y poder evitar estos engaños? Que, como dije, son sutiles, a veces no se notan. ¿Cómo podemos notarlos? Y Juan va a hablar varias veces de esto en su carta. Y la respuesta está en versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del santo. ¿Qué es eso? Eso, si a alguien le gusta rayar la Biblia, es la obra del Espíritu Santo. Eso es. La unción es una ilustración, una alegoría que se usaba en el Antiguo Testamento para consagrar personas, ¿sí? Ungían al rey, ungían al sacerdote, los consagraban, los apartaban para una función en específico. Esa era la unción y se hacía con aceite. Y el aceite representaba el Espíritu Santo. Ahora, a nosotros nos tiran como algo como Espíritu Santo, ¿no? ¿No? No. ¿Cómo nos llega el Espíritu Santo? En el momento de la conversión nos fue dado el Espíritu Santo. ¿Cuánto del Espíritu Santo te dieron a ti? Todo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dios. Y vamos a desmitificar un poco este tema de la unción, ¿sí? Uno piensa que la unción es como una cosita. No, es todo Dios completo, Dios entero, infinito, eterno, viviendo ¿dónde? Dentro tuyo. ¡Wow! ¡Qué milagro tan grande! ¿O no? Tú eres un milagro enorme. Eres una persona pecadora en la cual Dios que no cabe en ninguna parte, mora completo dentro de ti. ¿Sí? Por eso perseveras. Por eso sigues en la iglesia. Por eso vas a estar con Cristo cuando nos lleve con Él. Porque el Espíritu Santo también nos sella para eso. Nos pone el nombre del Señor en nosotros. Y es tremendo cuando uno va viendo en la Escritura todas estas cosas. Versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y cuando dice del Santo, se está hablando del Hijo, de Cristo. ¿Por qué sé eso yo? Versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él. Está hablando de Él. ¿Ok? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, o sea, llevaréis esta palabra a todas partes, porque esta palabra va a estar en ti y va a estar entendida por el Espíritu Santo, que te hace entender esa palabra, te hace vivirla, el Espíritu Santo, toda la obra del Espíritu Santo, la unción del Santo, ¿sí? Y te hace predicarla por amor a otros, con poder, porque el Evangelio es poder de Dios. Exactamente eso es lo que está hablando. ¿Sabías eso, no? ¿Sí?
Bueno, por eso más adelante decir, pero vosotros sabéis, porque lo sabemos. Solamente que aquí yo lo estoy explicando un poco más amplio, pero es lo que está diciendo Juan. ¿Dónde quedamos? 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué cosas conocen? Y aquí cuando dice todas las cosas, ¿sabes a qué se refiere? ¿Quién sabe de astrofísica? ¿No? ¿No saben? Ahí levantaron la mano. Explícanos, por favor. Nada. ¿Sí? ¿Quién sabe de bioquímica? Por poner nombres raros nomás. ¿Sí? Porque uno puede decir quién sabe de cocina y dicen, yo sé de cocina. Pero ¿sabemos todas las cosas? A eso quiero ir el punto. ¿Sabemos todas las cosas? No. No. ¿Quién sabe toda la Biblia? Tampoco. Entonces, ¿a qué se refiere con todas las cosas? Porque mira, si dijera que nosotros sabemos todo, entonces ¿por qué Juan nos está escribiendo esta carta si lo sabemos todo? No está hablando de eso, ¿cierto? No. Todas las cosas son todas las cosas que nosotros, a las que nosotros fuimos expuestos cuando Dios cambió nuestro corazón en la salvación. Cuando sacó este corazón de piedra, como dice el nuevo pacto, y lo cambió en un corazón de carne. ¿Recuerdan, no? En el nuevo pacto dice eso. Y entonces ninguno enseñará a su compañero porque todos sabrán la verdad. Que Dios salva. De eso está hablando. Y que el Espíritu Santo vino a morar en ti. Y bueno, y que fuiste justificado delante del Señor y que fuiste redimido por precio. Y todas esas cosas sabes. Pero el Espíritu Santo va a abrir tus ojos para entender la verdad de Dios como de Dios. ¿Quién más puede entender eso? Nadie. Nosotros sabemos que somos de Dios, que estamos en Dios, que podemos entender esas cosas, pero el mundo está bajo el maligno, eso no pueden. Solo nosotros. Y a eso se refiere con que sabéis todas las cosas, ¿ok? Es la verdad que Jesús es el Cristo, y lo voy a explicar después. ¿Sí? Al final del 20. Y conocéis todas las cosas, no os es escrito como si ignoraseis la verdad, la sabemos, ¿sí? Sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. El mentiroso, el que no tiene la mentira, ¿no es el que niega que Jesús es el Cristo? No, nosotros tenemos la verdad. Jesús es el Cristo. Esas son todas las cosas. El mismo texto lo está explicando. Pablo va a hablar allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Y podemos hacer eso nosotros, ¿no? Sí, porque el Espíritu Santo nos fue dado, podemos hacerlo. Es más, y allá en el último versículo de ese capítulo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos pensar las cosas de la misma manera. Y aquí uno, ¿se acuerda que hablé de los que no eran de nosotros, de estos pecadores netos? Aquí voy a hablar de otros pecadores, los pecadores viejos. ¿Sí? Los que llevan tiempo en las cosas del Señor, pero siendo salvos, están en pecado. Pecadores porfiados, si quieres ponerlo así. Un cristiano, solo por el hecho de ser cristiano y saber estas cosas, debería hacer ¿qué? No un cristiano que sea mejor que otro, un cristiano común y corriente. ¿Qué debería hacer? Buscar la palabra de Dios. Oye, yo quiero saber qué es lo que Dios dice. Busco la palabra de Dios, ¿o no? Oye, el hermano lee todo. ¿Es impresionante el hermano cómo lee? No es impresionante. Todo creyente debería hacerlo. ¿O no estás en comunión con el Señor? Debería. La pregunta es ¿por qué a un hermano le cuesta? Porque es el pecador viejo, que digo yo, el que está en pecado, porque no quiere, está en rebelión, aún siendo salvo. Pero todo creyente debería aferrarse a su Biblia, debería aprender de la palabra, debería querer enseñar de la palabra. ¿No les pasa eso que cuando están ustedes leyendo y descubren algo así que Dios les dijo?
oh, qué impresionante lo que Dios dice acá, y quiero contárselo a alguien. Somos llamados a enseñar la palabra, aparte de por mandato, también Dios pone eso en nuestro corazón. Eh, Orar, nos cuesta orar, yo reconozco, cuesta orar, pero Dios pone en el corazón de nosotros el orar, el de repente decir, Señor, yo no tengo cómo, rodillas, oro, muéstrame cómo. Y mi vida se transforma en una vida de oración, el creyente común y corriente. Y va a querer también, así está, si está en comunión con Dios, ¿qué más va a querer? Estar en comunión con los hermanos, va a querer congregarse, no perderse ninguna reunión. Por eso pasamos los avisos, pasar cuándo, pero yo quiero estar ahí. Ese es un cristiano normal, no es un super cristiano. Es un cristiano que vive, que sabe que vive en comunión con Dios. ¿Con qué Dios? Con el que te salvó. Comunión con Cristo, ese que murió en la cruz para que tú puedas anhelar hoy día adorar a Dios. Para eso murió Cristo en la cruz. Él no murió para sacarte del infierno. Ya varias veces he dicho eso y van a decir, pastor, ¿qué dijo? Si nos sacó del infierno, sí lo hizo. Pero ese no es el propósito. El propósito es sacarnos de donde no convenía, camino al infierno, para transformar nuestras vidas y hacernos creyentes comunes y corrientes que anhelemos las cosas de Dios para glorificar a Dios de esa manera. Adoramos a Dios. Para eso nos salvó. Y cuando entiendo esa verdad, entonces busco vivir en comunión con Dios, adorar a Dios siempre, haciendo las cosas que a Él le agradan. Por lo tanto, tengo que preguntarme siempre qué ejemplo estoy dando a los demás. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habían otros que se fueron porque no eran de nosotros? Y quedamos nosotros. ¿Qué ejemplo te estoy dando yo a ti de qué es la vida cristiana? ¿Buen ejemplo o mal ejemplo? Porque un ejemplo estoy dando, ¿no? No puedo decir que yo no doy ningún ejemplo. Alguno estoy dando. La pregunta es, ¿bueno o es malo? Y esa es una pregunta que tengo que hacerme. Soy de los que piden, como los discípulos Jacobo y Juan, recuerdan, ¿no? Le dicen, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Sí? Señor, dame todo lo que yo quiero. Señor, sáname, estoy enfermo. Señor, mañana tengo prueba. Ojalá la pruebe. Porque estoy pensando en mí, ¿no? Oye, esa petición en sí misma no es mala. El corazón con que estás haciendo la petición es la que la califica. Hay una diferencia. Entonces, el ejemplo que estoy dando es, estoy siempre pidiendo cosas para mí, porque yo vivo solo para mí. ¿Es eso lo que estoy mostrando? ¿O estoy mostrando como Pablo el amor de Dios en mí? Y hay un texto que me encanta ahí en la segunda carta a los Corintios, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. No sé qué cosas tenía Pablo, pero puede haber sido tiempo, ¿no? Por ejemplo, o cosas materiales. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Wow. Aunque amándoos más, sea amado menos. Ese era el ejemplo que daba Pablo. ¿Quién quiere seguir el ejemplo de Pablo? ¿Quién quiere ser ese ejemplo para otro? A mí me gustaría llegar a eso. Porque Cristo también hizo eso, ¿no? Así nos amó el Señor también y puso de su propio amor en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu, hay un versículo allá en Romanos 8:16 que dice que el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Lo has leído, no? Yo lo comentaba con algunos hermanos, descubrí un día, no fue un día que estaba predicando acá, no sé por qué se me vino a la mente ese versículo, y dije, ese versículo lo que está diciendo es que el Espíritu Santo va a dar testimonio de que soy hijo de Dios. ¿Sabes cómo, no? Por cómo me mueve, por las cosas que se ven de mí, no porque yo las haga, es porque el Espíritu Santo está obrando en mí. Así el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, porque me usa. Wow, linda meta, ¿no? El creyente genuino, por lo tanto, es el que permanece, es el que
sigue la doctrina y busca la enseñanza pura de Dios, por lo tanto no va a creer en partes de la Biblia. Sí, yo creo estas cosas de la Biblia, pero estas no tengo idea, ¿no? O no, estas no, y otras las discuto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? ¿Crees eso? Pero no tengo por qué ir a la iglesia, po, porque me salvó y estoy listo, ¿no? Creo una parte de la Biblia. ¿Dónde está la obra de Dios ahí? Apostasía. Esos son los peligros sutiles. ¿Y cuántos hermanos no hacen lo mismo? No, si él tomó decisión por Cristo, ¿ya en qué iglesia está yendo? No, ninguna. Entonces no es salvo. No, si es salvo. ¿Estáis seguros? No nos engañemos. La palabra de Dios dice lo mismo. O es o no es. Y podemos negar cosas acerca de la palabra o discutirlas porque no las conocemos, o podemos hacer esto mismo tratando de convencer al otro de una mentira. Y hay una diferencia enorme. El creyente genuino debe someterse a toda la Biblia y desear buscar absolutamente toda la Biblia. ¿Qué es lo que dice Juan en esta carta de eso? Versículo 25. O 24, voy a leer. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Todo. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ese versículo no está separado, está junto. Así entendemos nosotros la vida eterna, permaneciendo en el Señor. Nunca vamos a tener vida eterna cuando un rato no estemos permaneciendo en el Señor. La vida eterna es de Él. La vida eterna nosotros la tenemos porque estamos en Él, en comunión con Él. No porque nosotros seamos eternos, porque Él es eterno. No vaya a ser que entendiendo cosas de mala manera, como dice el versículo 28, en el momento de la prueba, verdadero o falso, seamos hallados falsos, nos alejemos de Él avergonzados. Oh. Es fuerte la exhortación que hace Juan, pero es absolutamente necesaria. Y tenemos para los creyentes, la tercera categoría de creyentes, los creyentes nuevos o temerosos de Dios, pecadores temerosos, ¿sí? Ahora tenemos los pecadores netos, los pecadores viejos, ahora tenemos los pecadores temerosos. Y es probable que un creyente así no sepa todavía muchas cosas y nosotros estemos en esa parte, acerca de las que Dios dice, las que Dios enseña en su palabra, pero anhelamos de todo corazón aprender lo que Dios dice para afirmarnos en las cosas que Dios dice y vivir en verdadera comunión y anhelar crecer y anhelar ser moldeado para no caer ni hacer caer a otros. Todo lo contrario, invitar a otros. Amén. Oramos. Dios, gracias te damos por tu palabra, por tu verdad, aún a veces en textos que nos parecen duros, tú muestras tu amor, tu paciencia, tu misericordia, tu verdad. Y gracias porque en esa verdad, Señor, nos ayudas a afirmarnos para vivir de esa manera. Gracias porque también nos animas al hacernos ver cómo tú estás obrando en nosotros. Quizás estemos en el primer cuarto del camino, en la mitad del camino, donde sea que estemos en el camino de crecer más y más a Cristo, eres tú el que nos está llevando en ese camino por medio de tu palabra, dirigidos por la obra del Espíritu Santo, Señor. ¿Qué más puede pedir alguien sino solo agradecer y animarse en lo que viene? Ayúdanos a anhelar esas cosas, la comunión, el congregarse, el buscar en tu palabra, el enseñarla, el orar cuando nos sintamos decaídos, porque el poder es tuyo. Ruego por esta iglesia, Señor, para que crezca de esa manera, como dice tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.